Gracias por su fiel sintonía a Sabiduría para el Corazón. Esta es la quinta parte del mensaje denominado La Mesa del Banquete de las Consecuencias. Y en Romanos capítulo 1, versículo 24 al 32, hay una descripción vívida de cómo lucen aquellas consecuencias. Un autor escribió esto, escuche bien. Mientras que el ser humano se aleja más y más de Dios, Dios los entrega a las consecuencias de su rebelión espiritual y moral contra Él. En lugar de adherirse a los patrones morales y de pureza de Dios, el ser humano intenta disipar las consecuencias de su impureza. Se tornan a la consejería, la medicina, el psicoanálisis, las drogas, el alcohol, el viaje y una cantidad de otras cosas para escapar de lo que no se puede escapar excepto por la remoción de los pecados. Mientras que por su lado el pecado destruye las relaciones personales, matrimonios, familias, ciudades y naciones, el pecado degrada al hombre, degrada la imagen de Dios a la cual es hecho y le priva al hombre de dignidad, paz en la mente y una conciencia limpia. Hasta aquí lo que este autor estuvo escribiendo. Salomón escribió en Eclesiastés capítulo 9, versículo 3. El corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. ¿Quiere usted ver la insensatez de la lujuria? ¿Quiere una ilustración de cómo la inmoralidad sexual engaña su intelecto y oscurece su habilidad de discernimiento? Mire a Sansón. Ahí tenemos un ejemplo. En Jueces, capítulo 16, la Biblia registra esa lujuria. El pecador Sansón es involucrado sentimentalmente con una mujer llamada Dalila. Déjeme parafrasear esta historia. Escuche bien. Dalila está en la lista de empleados de los filisteos, pero Sansón no lo sabe aún. A ella se le ha prometido 11,000 piezas de plata si puede descubrir por qué él es tan fuerte. Ella viene a él una noche y le dice: Sansón, tú dices que me amas. Entonces no debería haber ningún secreto entre nosotros, ¿verdad? ¿Cómo podrías perder tu fuerza?, le pregunta. Sansón le dice: bueno, si me atas con 7 sogas nuevas que nunca hayan sido usadas, mi fuerza se irá. Él de pronto se quedó dormido y Dalila va a la ferretería y compra 7 sogas nuevas. Afortunadamente la ferretería está abierta 24 horas al día. Entonces, en la noche, ella le despierta: Sansón, los filisteos contra ti. Él trata de levantarse, pero ¿qué es esto? Hay sogas nuevas atándole. Se deshace de ellas rápidamente y se encarga de los filisteos. Ahora, Sansón pondrá las cosas en su lugar e irá a hablar con ella, porque solo Dalila sabía acerca de su secreto de la soga. ¿Sabe qué? No. Él piensa: no creo que ella sea así. Más tarde, ella viene y le dice: Sansón, dime la verdad, ¿qué te quitaría tu fuerza? Él le dice: trenza mi cabello con 7 trenzas y seré tan débil como el agua. Un poco más tarde, en esa noche, después que Dalila terminó de hacerle las trenzas, ella dice: Sansón, los filisteos contra ti. Sansón se despierta y pelea contra los filisteos y los vence. Entonces, nota que su cabello ha sido trenzado. ¿Se daría cuenta? ¿Sabe que no? En un momento Sansón le dice su secreto. Los filisteos lo capturan, lo vuelven ciego sacándole los ojos y lo arrojan en la cárcel. De este modo, él llega a ser una figura de ceguera por el pecado en la vida de una persona y la esclavitud de una persona entregada a la lujuria. No es asombroso que Salomón escribiera luego en Proverbios, capítulo 6, 32, en su primera parte, tal vez pensando en Sansón: el que comete adulterio es falto de entendimiento. Esta es la manera bíblica de decir: es un idiota. No es una palabra muy amable, pero es la verdad. No hay nada más idiota que pecar. Y
El pecado sexual hace de usted un tonto. Este le destruirá, deshonrará y decepcionará. El placer pecaminoso promete algo que finalmente no puede producir, no puede satisfacer. Por el momento, o en el caso del hijo pródigo, por cuestión de años, esto le trajo placer, alegría y amistades. Finalmente, sin embargo, le trajo dolor, pena y sufrimiento. El recuerdo más temprano de mi infancia es del tiempo cuando tenía 4 años más o menos. Hasta puedo dibujar el mueble de baño, ese sobre el cual se ponen los espejos, y también a mi hermano mayor que se escapó de la cama conmigo. Subimos a ese mueble y todos los demás en la casa estaban durmiendo. Él abrió el botiquín de primeros auxilios y sacó una nueva botella de aspirina para niños. Era de un tipo de aspirinas que había en aquel tiempo. Sabía como a un caramelo de naranja. Fue en ese tiempo antes de que se inventaran las tapas a prueba de niños. Mi hermano, que tenía 6 años, y yo dividimos la botella de aspirinas y nos comimos hasta la última. Pensamos que habíamos conseguido la botella de caramelos y que habíamos burlado a todos. Entonces volvimos a la cama y nos quedamos dormidos. Más tarde mi abuela, que estaba pasando la noche en nuestra casa ese día, se levantó para usar el mismo baño. Vio la botella de aspirinas vacía sobre el mueble. Lo siguiente que yo recuerdo de ese día es que estaba acostado sobre un metal frío en el hospital, con mi hermano mayor, el comerciante de drogas, acostado sobre otro metal frío al lado mío, después que nos hicieran un lavado de estómago. Recuerdo haber estado aterrado y con un tremendo dolor. Sin embargo, pudo haber sido desastroso. Mi vida estuvo en daño mortal y yo ni siquiera lo sabía. Estaba en un desesperado estado y ni sabía cómo estaba. Lo que yo pensé que era delicioso pudo haberme llevado a la muerte. Tal vez usted está escuchando esto hoy y está en el proceso de ser consumido por el pecado sexual. Tal vez al momento parece bueno y correcto y lo que hay que hacer. El pecado sabe delicioso, pero es mortífero. Téngalo en cuenta. Es así. Estoy aquí para intervenir en su dormitar. Puede ser doloroso oír, pero debo decirle, el pecado le defraudará, le decepcionará y finalmente le destruirá. La palabra de Dios también muestra la traición desenfrenada. El pecado contra el cuerpo incluye no solo aquellos contra su propio cuerpo, sino aquellos contra los cuerpos de otros también. La palabra que se traduce impureza puede referirse en realidad a la descomposición que ocurre dentro de la sepultura. Podría incluir acciones de violencia contra los cuerpos de otros por causa de la satisfacción personal o egoísmo. Creo que estas cosas pueden ser descritas mejores como la traición de una persona contra otra. Nuestra cultura está llena de traición desenfrenada hoy en día. Déjeme darle muchas formas de traición. El aborto es la traición al nonato de parte de la madre y del padre, así como a la larga de la sociedad que aprueba y anima esto. En Estados Unidos es contra la ley partir el huevo de un águila que aún no ha nacido, pero se puede desmembrar el cuerpo de un niño en el vientre de su madre. Otra forma de traición. El infanticidio es la traición de los bebés por parte de sus padres. Este paso descendente fue practicado por los romanos cuando Pablo escribió esta carta. En Roma, el padre tenía el derecho de decidir si el recién nacido vivía o era entregado como sacrificio a los dioses, o ser puesto afuera para que lo tomasen y podrían llegar y llevárselos durante la noche para criarlos y dedicarlos a la prostitución o simplemente para ser arrojados. Usted podría pensar que el infanticidio de ninguna forma podría ocurrir en nuestro mundo. Me gustaría que fuese así, pero no lo es. Aún ahora, presidiendo el Departamento de Ética en la Universidad de Princeton,
Peter Singer está creando una tormenta de protesta, pero está ganando la atención entre la élite académica. Recientemente escribió un artículo titulado «Matar bebés no siempre está mal». Él escribe así, escuche: «Tal vez, como los antiguos griegos, deberíamos tener una ceremonia un mes después del nacimiento a la cual el infante es admitido en la comunidad. Antes de ese momento, los infantes no serían reconocidos para tener el mismo derecho a la vida que los adultos». Argumenta que esto es moralmente aceptable, porque no es sino hasta algunas semanas o meses después del nacimiento que ellos obtienen conciencia propia. ¿Sabe una cosa? Él no está solo en esto. Un filósofo de la Universidad de Colorado, de nombre Michael Tooley, también ha dicho allá en 1972 que los infantes no son personas que no tienen derecho a la vida. Mientras que el hombre egoísta, pecador, abusivo, se aleja más y más de la palabra de Dios, pierde sus patrones de dignidad de la humanidad. Esta dignidad y vida empieza en el vientre, de acuerdo a Isaías 44:2, donde dice así la Biblia: «Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre». David también escribió en Salmos 139, 13 y 14 de esta manera: «Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien». Aún ahora hay un proyecto de ley pendiente en el Congreso de los Estados Unidos llamado Acto de Protección al Nacimiento con Vida del Infante. Este proyecto de ley simplemente trata de proteger a los infantes que sobreviven al aborto de ser muertos. Luego, hay otra forma de traición. El incesto es la traición de los niños por parte de los adultos. Un autor escribió un artículo que fue publicado en una revista, en un intento por demostrar que la edad de consentimiento legal para tener relaciones sexuales debería ser drásticamente rebajado, y mucho de lo que hoy es llamado abuso infantil debería ser reconsiderado. ¡Qué tremendo! ¿Hasta qué punto hemos llegado? Otro autor dijo que mucho de lo que es llamado abuso entre menores con consentimiento legal y adultos debería ser reconsiderado como relaciones intergeneracionales. La verdad es que es una forma de traición. Pero hay otra acción deshonrosa y traición del cuerpo humano: la eutanasia. Es la traición de la gente mayor por la gente más joven. Aquellos que están demasiado viejos para contribuir deberían ser puestos a dormir en la misma manera que un animal es puesto a dormir. Esto es lo que ellos piensan. La palabra eutanasia se deriva del prefijo griego eu, que significa bueno o fácil, y el sustantivo griego natanos, que significa muerte. Si usted pone las dos palabras juntas, usted tendrá muerte buena o fácil. Sin embargo, esa es una gran mentira. Cuando usted descarta la verdad de la palabra de Dios, que la vida es sagrada y de valor para ser salvada, entonces las personas mal formadas, tal vez minusválidos, retrasados mentales, los ancianos y débiles, el neonato, el nonato y los niños indefensos ya no son protegidos, sino deshonrados y traicionados. Romanos, capítulo 1, versículo 24 dice: «Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos». En otras palabras, al final, el placer pecaminoso le traiciona a usted, abusa de usted y le deshonra, y usted deshonra a otros. Pero llegamos a una aplicación. Ya cerrando, déjeme enfocarle en dos principios que emergen de este pasaje. El primero, si quiere, tome nota por favor.
Abandonar a Dios es ser abandonado por la gracia. En otras palabras, alejarse de Dios es alejarse de la gracia de Dios. La gracia de Dios le da sentido a su vida y propósito a su existencia. Le da una alegría que no es vacía, que no necesita de una bebida o una píldora para que esto suceda. Le provee del fundamento para las relaciones, que pueden darle cosas, pero no satisfacciones. Decir adiós a Dios es decir adiós a la gracia. En segundo lugar, no solamente abandonar a Dios es ser abandonado por la gracia, sino que rechazar la libertad de la salvación es abrazar la esclavitud del pecado. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo de Dios, escribiendo a Tito en el capítulo 3, versículo 3 al 6, contrastó la salvación con la esclavitud del pecado cuando escribió esto. Escuche bien. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Hasta ahí la porción de la palabra de Dios. Permítame añadir una advertencia práctica para el creyente. Si la salvación proveyó algún tipo de vacunación contra la inmoralidad y el placer pecaminoso, Pablo nunca habría tenido que escribir en Timoteo, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, esto siguiente: huye también de las pasiones juveniles. Note que no dijo, párate firme y pelea, Timoteo, no dijo esto. Él dijo, huye, corre de ellas. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Aquí está otra vez la palabra corazón. En Romanos capítulo 1, el incrédulo pierde la batalla contra la lujuria, en primer lugar, en su corazón. En 2 Timoteo capítulo 2, el creyente gana la batalla contra la impureza en su corazón. ¿Cuál es la mejor manera para que el cristiano no viva como un incrédulo? Tal vez nos podemos preguntar. David nos dice en Salmos 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que memorizó un versículo de la Biblia, de la Escritura? Mi amigo, si usted quiere algo rápido para vencer el pecado, estoy aquí para decirle que no hay tal cosa. Amigos y amigas, la santidad nunca se contagiará en su vida. La pureza moral nunca será una coincidencia. La batalla contra la impureza se pelea en el corazón de cada creyente. Es como Pablo la llamó, una búsqueda, y esa búsqueda comienza en el corazón. Antes que usted haga algo con su cuerpo, usted le da permiso en su corazón. Déjeme hacerle dos preguntas. Primero, ¿la palabra de Dios está en su corazón? Segundo, ¿el Espíritu de Dios está en su caminar? Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La palabra deseo en este versículo es la misma palabra lujuria que aparece en Romanos 1:24. La única manera de vencer el poder de la naturaleza humana depravada es ser dominado por el Espíritu Santo en cada paso del caminar. Andar en el Espíritu o en el poder del Espíritu significa que usted no va a satisfacer los deseos de la carne.